Nunca tuve la intención de reconstruir una civilización que supuestamente nunca existió. Sin embargo, cuando dedicas suficiente tiempo a estudiar los restos arquitectónicos, reliquias industriales y registros fotográficos desde mediados del siglo XIX hasta principios del siglo XX, algo inquietante comienza a emerger. No se trata solo de lo que existe, sino de lo que está ausente. La falta de explicaciones adecuadas, los vacíos en nuestra documentación histórica. Algo profundamente preocupante se me hizo evidente. La narrativa que hemos recibido sobre la existencia cotidiana en el siglo XIX no se alinea con la prueba tangible, no con las estructuras que aún están en pie, no con la infraestructura enterrada bajo nuestras calles modernas, no con las fotografías que revelan un mundo mucho más avanzado de lo que nos han enseñado a aceptar. Fue entonces cuando cambié mi enfoque. En lugar de preguntar si Tartaria fue real, me pregunté cómo habría sido la existencia cotidiana en una sociedad que dejó estos monumentos atrás. Esta exploración examina cómo podría haber sido realmente la vida durante una era que nos dicen era primitiva, preindustrial y subdesarrollada. Una época cuando, según los registros oficiales, la mayoría de la gente vivía en la suciedad, viajaba a caballo, enviaba cartas para comunicarse y construía cosas con implementos básicos. Sin embargo, cuando estudias lo que realmente quedó atrás, las carreteras con su nivelación impecable, los canales con su ingeniería exacta, las estructuras con su precisión matemática, algo más se revela. No un panorama de dificultades primitivas, sino de tránsito organizado. No separación, sino conectividad. No simplicidad básica, sino sistemas complejos que de alguna manera hemos perdido la capacidad de identificar. ¿Cómo era la existencia cotidiana en este mundo borrado? ¿Cuáles eran las actividades reales de la gente? ¿Cómo viajaban, trabajaban, hacían negocios y existían dentro de edificios que parecen diseñados para funciones que ya no podemos comprender? La historia convencional se desmorona en el momento en que planteas estas preocupaciones. Imagínate despertando en una metrópolis tartariana al amanecer, no en alguna fantasía histórica idealizada, sino en los entornos físicos reales que todavía existen. Las torres residenciales con sus alturas de techo absurdas que alcanzan 12, 14, incluso 16 pies, muy por encima de cualquier cosa práctica para propósitos de calefacción. Las ventanas tan altas que parecen construidas para gigantes, o tal vez para algo completamente diferente. Dispersión de luz, movimiento de aire, gestión de presión atmosférica. Te levantas en un espacio con molduras de corona tan complejas que los artesanos contemporáneos necesitarían meses para duplicarlas. Trabajo en yeso fluyendo como agua congelada en el tiempo. Diseños geométricos que se repiten con precisión matemática, a través de miles de estructuras, en docenas de áreas metropolitanas que abarcan múltiples continentes. Todo supuestamente construido por contratistas separados, operando independientemente, todos de alguna manera llegando a conclusiones idénticas. Pregúntate cómo es eso siquiera posible. La luz del amanecer entra por ventanas colocadas no al azar, sino calibradas intencionalmente con ángulos solares calculados para cambios estacionales. Todo el edificio parece diseñado alrededor de elementos naturales, flujo de aire, luz solar, movimiento del agua, de maneras que nuestras estructuras contemporáneas ignoran completamente. Te vistes con prendas visibles en fotografías antiguas. Vestimenta formal, de múltiples capas, hecha intencionalmente. No tela casera tosca, sino textiles producidos en fábrica que indican manufactura a escala industrial. Algodón enviado desde India, seda transportada desde Asia, lana traída de Australia. Todo accesible en pueblos remotos a miles de millas de donde fueron hechos. Todo entregado con notable consistencia como si fuera transportado a través de sistemas de distribución mucho más avanzados de lo que las carretas tiradas por caballos podrían mantener. La pregunta se vuelve inevitable. ¿Qué tipo de infraestructura permitió esto? Si esta investigación resuena contigo, considera suscribirte o unirte como miembro.
Este tipo de examen requiere cientos de horas en archivos que la mayoría de los historiadores profesionales nunca exploran. Tu respaldo me permite seguir persiguiendo las preguntas que la historia convencional no tocará. Caminas afuera hacia calles que presentan sus propios enigmas. No caminos de tierra, no adoquines dispuestos al azar, sino vías públicas meticulosamente niveladas con redes de drenaje tan avanzadas que todavía están operativas hoy, más de 100 años después. Desagües pluviales conectándose a sistemas subterráneos que se extienden por millas, infraestructura de alcantarillado rivalizando con el diseño moderno, canales de distribución de agua que entregaban flujo presurizado a ciudades enteras. Todo supuestamente construido en solo unas pocas décadas, en todo el mundo. Todo adhiriéndose a los mismos principios de ingeniería. Las calles mismas exponen el diseño, demasiado anchas para el movimiento básico de carros, demasiado precisamente orientadas con los puntos cardinales para ser aleatorias. En metrópolis tras metrópolis, descubres la misma configuración. Amplios bulevares extendiéndose desde centros centrales, formando arreglos geométricos solo visibles desde el cielo. Formas de estrella, diseños radiales, exactitud matemática que sugiere planificación centralizada en una magnitud que nos dicen nunca existió. Y la actividad a lo largo de estas avenidas, aquí es donde el relato convencional se vuelve completamente insostenible. Imágenes de las décadas de 1860, 1870 y 1880 revelan calles repletas de movimiento. No caos medieval desorganizado, sino flujo de tráfico regulado. Tranvías operando en vías con redes eléctricas o de cable, que demandan enorme inversión en infraestructura. Autobuses siguiendo rutas establecidas, sugiriendo horarios coordinados. Carruajes tirados por caballos, ciertamente, pero moviéndose dentro de un marco organizado, no vagando sin rumbo. Cuanto más investigaba, más pruebas descubría de redes de tránsito que nos han enseñado que solo llegaron más tarde. Sistemas ferroviarios en cientos de áreas metropolitanas para la década de 1880. Operaciones de teleférico que requieren equipo subterráneo. Líneas de tren elevadas en centros importantes. Todos emergiendo con sincronización sospechosa. Todos demandando conocimiento de ingeniería supuestamente inexistente. ¿Quién organizó todo esto? ¿Quién lo diseñó? ¿Quién tenía las habilidades de topografía, la experiencia matemática, la capacidad administrativa para desplegar redes idénticas a través de diferentes continentes? El silencio en nuestra documentación histórica es abrumador. Pero las carreteras eran solo una red. Las vías fluviales revelan algo aún más extraño. Dediqué meses a estudiar documentación de canales a través de Europa, Asia y América del Norte. No los conocidos como el canal Erie o el Suez, sino los miles de canales más pequeños que conectan ciudades, asentamientos y centros de manufactura. El sistema era enorme, coordinado y expertamente diseñado con mecanismos de esclusas, controles de nivel de agua y ajustes de flujo estacional. El Gran Canal de China, superando las 1000 millas, conectando redes fluviales importantes, transportando carga y pasajeros con una eficiencia que no sería igualada hasta que llegaran los ferrocarriles. Los sistemas de canales a través de los Países Bajos, Bélgica y el norte de Francia. Cientos de millas de canales conectados con medidas uniformes que indican planificación cohesiva. La infraestructura de canales de Gran Bretaña en su apogeo. 4000 millas de rutas navegables, todas construidas en aproximadamente 60 años. Todas compatibles, todas precisamente niveladas. Esto no era infraestructura básica, esto era ingeniería sistemática. Barcazas viajaban por estas vías fluviales, transportando carga que podemos verificar a través de documentación portuaria. Grano de regiones interiores, productos de fábrica de centros urbanos, recursos crudos dirigiéndose a plantas de manufactura. Las cantidades eran asombrosas. Barcazas individuales transportando cargas que necesitaban docenas de carretas, redes moviendo miles de toneladas cada día. Todo sincronizado a través de horarios, puntos de recolección y centros de transferencia que implican gestión central.
Y aquí está el aspecto más peculiar. El conocimiento técnico necesario para operar estos sistemas era notable. Gestión de agua abarcando cientos de millas, mecanismos de esclusas coordinados para permitir el tránsito, instalaciones de bombeo para elevar agua contra la gravedad, redes de embalses para manejar cambios estacionales. ¿De dónde se originó este conocimiento? ¿Cómo se propagó tan rápidamente? ¿Por qué la documentación histórica no revela ninguna fase experimental, ningún periodo de prueba, sino sistemas completamente desarrollados que aparecen casi de una vez? El diseño se repite con consistencia inquietante. Más allá de las vías fluviales, más allá de las calles, otro marco funcionaba. Los caminos comerciales terrestres, que nos dicen eran toscas rutas comerciales, eran en realidad corredores de movimiento avanzados. La ruta de la seda no era un solo camino, sino una red de rutas con estaciones fijas, puntos de acceso al agua y ubicaciones de descanso establecidas a distancias exactas. No lugares de parada casuales, sino infraestructura deliberada. Los registros rusos hacen referencia a caravanas que atraviesan Asia Central, con cientos de camellos transportando mercancía por sumas enormes, operando en horarios que demandan coordinación abarcando miles de millas. Estos no eran comerciantes errantes. Estas eran operaciones estructuradas moviéndose a través de marcos establecidos. Las estaciones a lo largo de estos caminos planteaban sus propias preocupaciones. Caravanserais a través de Persia, Asia Central y Turquía, edificios enormes con áreas abiertas capaces de albergar cientos de personas y animales, redes de agua, capacidades de almacenamiento, barreras protectoras, todos construidos según diseños coincidentes, como si siguieran pautas arquitectónicas difundidas a través de imperios. Dentro de estos edificios descubres rastros del comercio mismo. Productos chinos apareciendo en mercados europeos, artículos manufacturados europeos llegando a áreas metropolitanas asiáticas, productos africanos dispersos a través de continentes, todo fluyendo a través de sistemas que requieren organización que nos dicen estaba ausente. El desafío logístico se vuelve asombroso. ¿Cómo sincronizas el tránsito a través de continentes que carecen de infraestructura de comunicación? ¿Cómo creas puntos de referencia comerciales, conversión monetaria, aplicación legal abarcando divisiones de idioma y cultura? ¿Cómo transportas carga preciosa miles de millas a través de varios territorios sin gobierno unificado? La respuesta convencional de que esto de alguna manera se desarrolló naturalmente se desmorona cuando se examina. Y luego está el asunto de los dirigibles. Este es el punto donde los historiadores tradicionales descartan todo, donde la prueba registrada se vuelve demasiado incómoda para enfrentar. Pero la documentación existe. Presentaciones de patentes para dirigibles, globos, vehículos más ligeros que el aire a lo largo de mediados del siglo XIX. Informes de prensa de exhibiciones aéreas, publicaciones técnicas discutiendo sistemas de propulsión, fabricación de gas, métodos de navegación, fotografías revelando edificios que solo podrían servir como instalaciones de atraque de dirigibles, mástiles altos sobre estructuras, mecanismos de aseguramiento, áreas de aterrizaje elevadas. No estoy sugiriendo flotas enormes, no estoy proponiendo comercio aéreo regular, pero la prueba apunta a pruebas, avance y despliegue restringido de tránsito más ligero que el aire que ha sido deliberadamente eliminado de los relatos históricos aceptados. ¿Por qué sería eso? Piensa en lo que significa. Si incluso el viaje en dirigible restringido ocurrió, transforma todo respecto a la difusión de información, capacidades de vigilancia y movimiento rápido de élites. Indica un grado de avance técnico incompatible con la historia atrasada que hemos aceptado. Las estructuras mismas sugieren esta posibilidad. Adiciones en azoteas con funciones poco claras, plataformas elevadas en estructuras gubernamentales, características de diseño que solo tienen sentido lógico si las imaginas como puntos de atraque o aseguramiento para vehículos aéreos. Una vez que lo reconoces, se vuelve imposible ignorarlo. Informes de las ferias mundiales, la exposición de París, la exposición colombina de Chicago. Mencionan exhibiciones aéreas, globos atados elevando pasajeros,
conversaciones sobre futuros viajes aéreos. Luego, después de 1900, estas menciones mayormente desaparecen. No porque la innovación fracasara, sino porque algo cambió en cómo registramos el progreso tecnológico. ¿Qué ocurrió? ¿Qué se transformó? ¿Por qué la documentación histórica muestra una ruptura tan marcada? Pero la existencia cotidiana ocurrió dentro de estos edificios, y ahí es donde el enigma se intensifica. Las estructuras mismas muestran funciones que hemos sido condicionados a pasar por alto. No meramente residencias, no solo plantas de manufactura, sino áreas diseñadas para usos particulares que ya no podemos identificar. Los sótanos van mucho más profundo de lo necesario para guardar cosas. Múltiples niveles subterráneos con arcos de ladrillo, sistemas de remoción de agua, puntos de fijación de equipo inexplicables. La historia convencional los etiqueta como bodegas o áreas de cimentación, pero la construcción es demasiado intencional. Habitaciones selladas, barreras resistentes a la presión, puntos de conexión para conductos que conducen a lugares desconocidos. Las plantas bajas muestran pruebas de sistemas integrados que hemos arrancado y olvidado. Espacios en las paredes demasiado grandes para servicios básicos, redes de ductos que suben a través de varios pisos, espacios abiertos centrales con techos de vidrio que parecen fuentes de luz, pero construidos con tal exactitud que deben haber tenido funciones adicionales. Los pisos superiores plantean sus propios problemas. Alturas de techo que se reducen a medida que subes. ¿Por qué sería eso? Redes de ventilación mucho más complejas de lo necesario para el intercambio básico de aire. Adiciones en azoteas con orientaciones celestiales que sugieren usos de observación o medición, y en todas partes, el trabajo decorativo. No adiciones estéticas, sino diseños matemáticos, secuencias geométricas, sistemas de símbolos que se repiten a través de continentes. La historia convencional descarta esto como moda de construcción, pero la exactitud implica significado que hemos extraviado. El patrón del trabajo cotidiano expone las irregularidades más inquietantes. Las plantas de manufactura visibles en fotografías no son talleres toscos. Son edificios enormes con equipo de piso a techo, instrumentos de precisión, sistemas de producción que demandan coordinación entre cientos de empleados. La capacidad de manufactura emerge instantáneamente sin periodo gradual, sin mecanización lenta. Molinos de tela en Nueva Inglaterra generando millones de yardas de material anualmente, para la década de 1830. Instalaciones de producción de acero en Alemania, funcionando a volumen industrial para la década de 1850. Fábricas de cerámica en Inglaterra, fábricas de vidrio en Bohemia, operaciones químicas en Francia. Todas emergiendo dentro de décadas. Todas demandando conocimiento supuestamente faltante. La fuerza laboral crea su propio acertijo. Las imágenes revelan empleados en estos lugares vestidos profesionalmente, operando equipo sofisticado con clara competencia. ¿De dónde vino la instrucción? ¿Cómo miles de empleados a través de varios sectores ganaron simultáneamente capacidades especializadas? La narrativa convencional habla de transformación industrial, de lento avance técnico, de creadores y propietarios de negocios impulsando la innovación. Pero la prueba tangible apunta a algo más. Sistemas ya en su lugar, infraestructura dada nuevos propósitos, innovación desplegada en lugar de desarrollada. Dentro de estas plantas de manufactura, descubres equipo que no debería estar ahí, herramientas exactas de trabajo de metal que necesitan tolerancias medibles en milésimas de pulgada, redes hidráulicas funcionando a presiones que los ingenieros contemporáneos toman en serio, maquinaria de producción eléctrica apareciendo décadas antes de Edison, métodos químicos que demandan comprensión de arreglos moleculares supuestamente no descubiertos, y la sincronización entre ubicaciones. Componentes uniformes emergiendo en la década de 1850, partes intercambiables hechas en varias ciudades y naciones, todas encajando juntas. Métodos de línea de producción apareciendo a la vez en varios sectores, todos demandando análisis de sistemas,
Planificación unificada e intercambio de información que nos dicen estaba ausente. La prueba apunta a algo mucho más grande que la creatividad en solitario. Los negocios cotidianos en estas ciudades exponen el mayor enigma. Centros comerciales funcionando con alineación de precios abarcando continentes. Mercancía entregada desde miles de millas con frecuencia confiable. Redes de conversión monetaria permitiendo tratos a través de numerosos estándares de moneda. Herramientas de crédito. Facturas comerciales. Acuerdos comerciales que sugieren marcos financieros avanzados. Esto no era intercambio simple, esto no era comercio básico, esto era comercio unificado que demanda infraestructura de información que nos dicen solo llegó con el telégrafo y el teléfono. Sin embargo, la documentación revela precios sincronizados, flujos de productos coordinados, oportunidades de ganancia aprovechadas a través de distancias oceánicas, todo antes de la mensajería electrónica. ¿Cómo era eso posible? Las estructuras comerciales mismas proporcionan parte de la explicación. Edificios impresionantes con redes de gestión de temperatura, capacidades de enfriamiento, almacenamiento diseñado para mercancía particular, no puestos básicos de vendedores, sino pisos de comercio estructurados con sistemas de gestión, estructuras de gobierno y medidas uniformes. Cuanto más se excavaba, más pruebas localizaba de sistemas comerciales funcionando con regularidad mecánica. Té de China llegando a Londres según lo programado. Algodón de América manejado en fábricas de Manchester. Grano de Ucrania suministrando poblaciones europeas. Todo fluyendo a través de marcos que demandan sincronización que parece inalcanzable, sin infraestructura contemporánea. Y las herramientas monetarias, notas de crédito aceptadas a través de imperios, acuerdos de cobertura protegiendo envíos globales, grupos de inversión respaldando empresas en varios continentes, todas necesitando confianza, confirmación y sistemas de aplicación que sugieren marcos institucionales que nos han enseñado estaban faltando. El desafío de coordinación se vuelve matemáticamente inexplicable a través del razonamiento tradicional. El asunto de la estructura social descubre múltiples misterios. La historia convencional describe el siglo XIX como una época de desarrollo democrático, aristocracia desvaneciente y clase media en expansión. Pero la prueba tangible, las estructuras, la infraestructura, la coordinación de enormes empresas, sugiere capacidad de gobierno que excede con creces lo que el liderazgo electo supuestamente controlaba. ¿Quién diseñó las ciudades? ¿Quién sincronizó los sistemas de vías fluviales? ¿Quién unificó las redes ferroviarias? ¿Quién implementó las reglas comerciales? Las estructuras ofrecen pistas, edificios de gobierno en cada ciudad significativa, edificios imponentes con centros de documentación, centros de mensajería y espacios de reunión. No edificios municipales toscos, sino instalaciones burocráticas avanzadas que sugieren extenso aparato administrativo. Grupos de asociaciones emergen constantemente en la documentación. Gremios de comercio, sociedades expertas, clubes fraternales, asociaciones intelectuales, todos funcionando a través de fronteras, todos manteniendo correspondencia, todos aparentemente coordinando trabajo más allá de divisiones políticas. El diseño sugiere estructuras de poder alternativas, no sustituyendo a los gobiernos formales, sino funcionando junto a ellos, gestionando los marcos que permitían la existencia cotidiana. Organizaciones de estándares, credenciales expertas, pautas técnicas. Estos grupos dejaron escasos registros. Sus operaciones fueron tratadas como negocio privado, pero su impacto se muestra en la consistencia de resultados, regulaciones de construcción coincidentes a través de países, métodos técnicos uniformes en varios continentes, respuestas sincronizadas a problemas de ingeniería. Cuando trazas estas conexiones, cuando sigues los vínculos entre áreas metropolitanas, organizaciones y empresas, se desarrolla una imagen de capacidad de gobierno que la historia convencional no puede explicar. La existencia cultural cotidiana plantea problemas que los historiadores preferirían esquivar. Las ideas se propagaron demasiado rápido, modas de construcción emergiendo a la vez en ciudades lejanas, movimientos musicales apareciendo en varias naciones en meses.
tendencias de escritura, ideas filosóficas y conceptos científicos distribuidos a través de continentes, con velocidad cuestionable antes del telégrafo, antes del teléfono, antes de lo inalámbrico. La respuesta convencional señala redes postales, eruditos viajeros y periódicos impresos, pero la cronología no cuadra. La simultaneidad es demasiado exacta. Mira las ferias mundiales. Enormes exposiciones globales coordinando participación de numerosos países, mostrando innovaciones supuestamente en etapas tempranas, demostrando capacidad de gobierno que necesita años de preparación y mensajería. La exposición del Palacio de Cristal de 1851, la exposición de París de 1889, la exposición colombina de Chicago de 1893, todas involucrando coordinación mundial en magnitudes que parecen inalcanzables. Las estructuras construidas para estos espectáculos revelan el acertijo más profundo. Supuestamente edificios temporales pero construidos con exactitud duradera. El Palacio de Cristal, casi 1 millón de pies cuadrados de vidrio y acero, ensamblado en meses, luego desarmado y movido. Los edificios de la Exposición de París, estructuras complejas abarcando cientos de acres, materializándose como si fueran invocadas, luego desapareciendo de la documentación histórica. ¿De dónde se originó el conocimiento? ¿A dónde desapareció? Los resultados culturales mismos revelan el diseño. Partituras musicales lanzadas a la vez en Nueva York, Londres, París y Viena. Publicaciones emergiendo en varios idiomas en semanas. Movimientos de ropa difundiéndose a través de mares antes de que las imágenes pudieran registrarlos. Avances científicos declarados en naciones separadas en días idénticos. La prueba apunta a redes de intercambio de información que nos han enseñado estaban faltando. A medida que el turno terminaba y la gente se dirigía a casa, llegaban a áreas llenas de innovaciones que no deberían estar ahí. Iluminación de gas que requiere sistemas de entrega subterráneos. Acceso interior de agua vinculado a redes presurizadas. Control climático con ajustes automáticos. Sistemas de intercambio de aire gestionando pureza de aire. Todo supuestamente básico, pero construido con complejidad que las estructuras contemporáneas apenas logran. Las redes de gas por sí solas crean preguntas masivas. ¿Cómo entregas gas inflamable de forma segura a través de cientos de millas de conductos enterrados? ¿Cómo gestionas la presión a lo largo de un sistema que suministra miles de estructuras? ¿Cómo abordas cambios de uso estacionales? ¿Cómo detienes fugas, explosiones y contaminación? Sin embargo, para la década de 1850, las principales áreas metropolitanas tenían estos marcos completamente funcionales. No versiones de prueba, no evolucionando, sino infraestructura establecida suministrando comunidades enteras. Los marcos de agua muestran construcción aún más avanzada. Construcción de instalaciones de almacenamiento que demanda estudios de tierra, redes de canales cubriendo docenas de millas, operaciones de purificación usando métodos químicos, sistemas de entrega con gestión de presión, supervisión de flujo y bloqueo de contaminación. Todo emergiendo dentro de décadas, a través de numerosas ciudades, adhiriéndose a los mismos estándares. Dentro de las residencias, la prueba de sincronización persiste. Accesorios uniformes, conexiones coincidentes, componentes intercambiables, todo indicando alineación de fábrica, marcos de entrega y sistemas comerciales funcionando a volumen de manufactura antes de que la supuesta transformación industrial llegara a completarse. El entorno del hogar revela la imposibilidad final. ¿Cómo pagaron la gente regular haciendo trabajo regular por estas innovaciones? ¿Cómo marcos que necesitan enorme respaldo financiero suministran comunidades de ingresos medios? ¿Cómo sistemas que requieren mantenimiento continuo, manejo experto y asistencia técnica se volvieron generalizados? Los aspectos financieros no tienen sentido, a menos que algo esencial esté ausente de nuestra comprensión. Una vez que cayó la noche, la metrópolis cambió. La iluminación de calles apareció mucho antes de lo que la historia convencional admite. No accesorios de aceite toscos,
sino sistemas estructurados con supervisión unificada, equipo coincidente y mantenimiento sincronizado. Para la década de 1860, ciudades significativas tenían marcos de iluminación de calles, abarcando millas de carreteras principales. Las fuentes de energía crean preocupaciones instantáneas. El gas necesitaba entrega subterránea. Lo eléctrico necesitaba ubicaciones de producción, sistemas de entrega y gestión de energía. La iluminación de arco necesitaba maquinaria exacta, componentes de carbono y supervisión de corriente. Todo supuestamente en pruebas tempranas, pero instalado a magnitud metropolitana. Imágenes de esa época mostraban movimiento nocturno incompatible con iluminación tosca, avenidas repletas de movimiento después del atardecer, áreas comerciales funcionando tarde, áreas comunales iluminadas para protección y dirección, todo demandando inversión en marcos que parece financieramente inalcanzable. Y las estructuras mismas revelan enigmas. Paneles de vidrio irradiando brillo interior alimentado por redes que nos dicen eran apenas experimentales. Fachadas completas iluminadas para presentación o guía. Iluminación de azotea detectable por millas, indicando funciones de viaje o comunicación. ¿Quién sincronizó esto? ¿Quién pagó por ello? ¿Quién tenía la comprensión técnica para desplegar marcos eléctricos décadas antes de que Edison, Tesla y Westinghouse supuestamente introdujeran la innovación? El diseño continúa. Redes establecidas emergiendo sin creación registrada, expandiéndose sin proceso claro de difusión, funcionando con conocimiento que parece transmitido en lugar de descubierto. Esto nos lleva al problema clave que este examen no puede esquivar. ¿Qué pasó con la comprensión? No solo comprensión técnica, estándares de construcción, métodos de fábrica y pautas de coordinación, sino las estructuras mentales que permitieron estos marcos. La comprensión de cómo estructurar ciudades, reubicar comunidades, distribuir mercancía y gestionar negocios a través de continentes. La ruptura es marcada. Mira publicaciones técnicas de la década de 1880 y descubres conversaciones avanzadas sobre marcos hidráulicos, usos de presión de aire y sistemas de entrega de energía. Para 1920, estas conversaciones han desaparecido mayormente, sustituidas por marcos alternativos, premisas alternativas e innovaciones alternativas. Es como si una base de conocimiento completa fuera deliberadamente sustituida. Los métodos de construcción revelan el diseño idéntico. Los edificios del siglo XIX muestran enfoques de construcción que ya no podemos recrear de manera asequible. No porque nos falte equipo, sino porque hemos extraviado la comprensión completa de características de sustancia, estándares de construcción y análisis de diseño unificado, que permitió esas estructuras. La infraestructura lo muestra más obviamente. Excavamos sótanos y localizamos redes de sistemas que no podemos comprender. Derribamos estructuras y descubrimos dispositivos mecánicos que no podemos reconocer. Estudiamos marcos de control de agua y reconocemos avance técnico que tenemos dificultad en igualar. Esto no era innovación tosca avanzando lentamente. Esto era comprensión avanzada deliberadamente borrada. Pregúntate por qué pasaría eso. ¿Por qué habilidades sofisticadas serían descartadas? ¿Por qué marcos productivos serían sustituidos con opciones peores? ¿Por qué sistemas sincronizados serían desarmados favoreciendo respuestas divididas? La historia convencional no proporciona respuestas porque rechaza la base. Nos dicen que nada se perdió, que el avance se movió directamente adelante, que cada era se desarrolló sobre la última con mejora continua. Pero la prueba tangible disputa esto completamente. ¿Cómo se sentía la existencia cotidiana cuando esta comprensión se desvaneció? Imagina experimentar el cambio. Madurar en áreas metropolitanas con infraestructura exhaustiva, marcos sincronizados e innovaciones avanzadas. Luego observarlos desarmados, sustituidos y borrados. Ver los sistemas de vías fluviales descartados por ferrocarriles, los marcos de gas reemplazados por redes eléctricas peores. La comprensión de construcción perdida cuando la construcción uniforme reemplazó la planificación unificada.
La documentación de principios del siglo XX contiene sugerencias de esto, objeciones sobre servicios en declive, nostalgia por tiempos superiores, menciones de habilidades que existieron en memoria reciente, pero ya no estaban disponibles. Ciudadanos ancianos recordando cuando las avenidas eran más ordenadas, el agua más limpia, la atmósfera menos contaminada. Cuando los marcos funcionaban sin problemas, en lugar de demandar interferencia continua. Cuando las áreas metropolitanas parecían diseñadas en lugar de crecer aleatoriamente. Pero estas perspectivas fueron apartadas, rechazadas como recuerdo sentimental de una historia ficticia. La historia del avance requería que todo mejorara constantemente. Cualquier indicación de que las habilidades habían sido perdidas desafiaba la narrativa central de la vida contemporánea. Así que la comprensión se atenuó. Las habilidades desaparecieron. La comprensión del análisis unificado de sistemas se dio al conocimiento enfocado en campos más pequeños. El método completo de planificación metropolitana fue sustituido por respuestas de propósito individual. Y dentro de una generación, el recuerdo se atenuó lo suficiente como para que pudiéramos examinar la infraestructura transmitida y afirmar que la construimos. Examinar la construcción avanzada y etiquetarla como tosca. Examinar los marcos sincronizados y afirmar que se desarrollaron aleatoriamente. El patrón de borrado tiene su propia fuerza. Una vez iniciado, gana velocidad. Actualmente, aún puedes observar la prueba si entiendes dónde buscar. Las estructuras que no han sido actualizadas más allá del reconocimiento. La infraestructura subterránea revelada durante empresas de construcción. La red de vías fluviales todavía detectable en imágenes aéreas. Los caminos ferroviarios que trazan orientaciones demasiado exactas para medición experimental. Las configuraciones de avenidas que muestran diseños geométricos desde arriba. Viaja a través de áreas metropolitanas más antiguas con este punto de vista, y las irregularidades se vuelven aplastantes. Estructura tras estructura, mostrando habilidades que no encajan en la cronología convencional. Infraestructura tras infraestructura, mostrando sincronización que no debería estar ahí. Marco tras marco, presentando avance que nos dicen, llegó después. El diseño permanece uniforme. Lo que permanece atrás es más sofisticado que lo sustituyó. Instalaciones de tren del siglo XIX con construcción sólida, que los diseñadores contemporáneos tienen dificultad en igualar. Marcos de agua victorianos con gestión de presión que la infraestructura de hoy no puede igualar. Estructuras de manufactura con regulación de temperatura orgánica, que las redes mecanizadas no logran replicar. Esto no es sentimentalismo. Esto no es recuerdo sentimental. Esta es prueba cuantificable, registrable, tangible, de que la historia del avance constante está esencialmente incompleta. Algo estuvo ahí, algo avanzado, algo sincronizado, algo que hemos sido condicionados a creer nunca existió. Y el problema se vuelve ineludible. ¿Qué más hemos borrado? Comencé este examen planeando registrar la existencia cotidiana en un tiempo histórico que asumí comprendía. Descubrí en cambio un acertijo que se expande con cada archivo explorado, cada imagen estudiada, cada estructura medida. ¿Cómo era la existencia en las áreas metropolitanas que etiquetamos como tartarianas? Fue, la prueba indica, más sincronizada de lo que nos han informado. Más avanzada de lo que la historia convencional reconoce, más vinculada de lo que la innovación accesible supuestamente permitía. La gente viajó a través de marcos que apenas podemos entender. Trabajaron con innovaciones que hemos perdido la capacidad de duplicar. Existieron en áreas planificadas para funciones que ya no podemos identificar. Participaron en sistemas de negocios, mensajería y estructura, que parecen inalcanzables sin habilidades que nos dicen estaban faltando. Y luego algo cambió. No destructivamente, no inmediatamente, sino deliberadamente, intencionalmente, como si fuera intencional. La comprensión se atenuó. Los marcos fueron desmantelados. La infraestructura descartada o dada nuevas funciones. La comprensión de cómo todo funcionaba colectivamente desapareció en la oscuridad.
Dentro de varias eras, no podíamos recordar. Examinamos lo que quedó y creamos narrativas frescas para racionalizarlo. Narrativas que coincidían con nuestra historia elegida de avance, de creatividad, de progreso constante de tosco a contemporáneo. Pero las estructuras recuerdan. Las avenidas recuerdan. Las vías fluviales, los ferrocarriles, los sistemas subterráneos, todos recuerdan una narrativa alternativa. Una narrativa de sincronización que carece de infraestructura de mensajería. Estructura que carece de marcos electrónicos. Construcción avanzada que carece de equipo contemporáneo. Sistemas mundiales que carecen de tránsito actual. Una narrativa que hemos sido deliberadamente condicionados a borrar. El problema no es si esta realidad estuvo ahí. La prueba es masiva y tangible e innegable. El problema es por qué hemos estado tan comprometidos a ignorarla. ¿Por qué reconocer habilidades avanzadas del siglo XIX desafía nuestro sentido contemporáneo de nosotros mismos? ¿Por qué debemos afirmar que todo lo que nos precedió fue tosco, restringido y subdesarrollado? ¿Por qué no podemos reconocer que la comprensión se pierde ocasionalmente, que la sociedad ocasionalmente borra, que el avance no es constantemente directo? ¿Qué estamos defendiendo al mantener la historia convencional? Y más preocupante, ¿qué más hemos borrado? ¿Qué otras habilidades estuvieron ahí que ya no podemos identificar? ¿Qué otros marcos funcionaron que nos hemos entrenado para perder? Las estructuras permanecen esperando que alguien plantee las preocupaciones adecuadas. La infraestructura permanece como evidencia silenciosa de comprensión que hemos perdido. Las imágenes mantienen instantes de una realidad que afirmamos nunca existió. Pero estuvo ahí. La gente existió en ella, trabajó en ella, viajó a través de ella regularmente. Construyó existencias dentro de marcos que nos hemos persuadido eran inalcanzables. Y en algún lugar de los registros, en las áreas de almacenamiento de sótanos, en las publicaciones técnicas abandonadas, la prueba espera. La confirmación se acumula. El diseño se vuelve imposible de rechazar. Una vez que lo observas, no puedes dejar de observarlo. El único problema restante es si estamos preparados para examinar. Este examen persiste. Los registros son extensos, la prueba abundante, las preocupaciones en expansión. Si deseas respaldar este examen, piensa en unirte o suscribirte. Porque cuanto más examinamos, más localizamos que la historia no es lo que nos han informado. Y esa realidad, tal vez, es lo que hemos estado borrando todo este tiempo. ¿Desde dónde estás viendo este video? Escribe en los comentarios de qué ciudad o país eres. Nos encantaría saber quién está viendo con nosotros. Comparte tus pensamientos, observaciones o preguntas. Cada comentario es importante. Y no olvides suscribirte para no perderte ningún video nuevo. Juntos, estamos creando una comunidad de exploradores curiosos.